Vamos de inmediato a desarrollar la entrevista del día y en estos momentos nos acompaña Luis Mullo. Él es dirigente de la Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras FENOCIN, con quien hablaremos sobre las resoluciones adoptadas en la asamblea que se realizó en días pasados, en este caso que realizó la organización. Señor Mullo, buenos días. Bienvenido a Ecuador en Contacto. Muchísimas gracias por esta oportunidad, Corrape Digital. Y a través de este medio de comunicación, para mí es un gusto saludar a los compañeros en todo el territorio nacional, a toda la estructura de la FENOCIN y por supuesto a todo el pueblo ecuatoriano. Gracias a usted por su tiempo, señor Mullo. El pasado 17 de febrero la FENOCIN realizó una asamblea nacional para tomar varias resoluciones. Cuéntenos por favor sobre este tema. Bueno, efectivamente, el día 17 de febrero de 2023 se desarrolló la Asamblea Nacional por una convocatoria efectuado de manera oportuna, legal, efectuado por el compañero presidente. Se desarrolló en la que contábamos con la presencia mayoritaria de nuestra estructura organizativa, con presidentes y delegados de cada una de las organizaciones territoriales. Y en esa medida, producto del diálogo que se estaba llevando a cabo con el gobierno nacional y además otros temas internos que existe dentro de nuestra confederación, por supuesto en esta asamblea se desarrolló o se pronunció, la asamblea decidió algunos puntos, como es el caso de romper el diálogo con el gobierno nacional respecto a las mesas de diálogo, por cuanto el gobierno nacional no ha cumplido y ha burlado más bien al pueblo ecuatoriano. Por citar solamente un ejemplo, el caso de subsidio a los combustibles, que en los acuerdos, dentro de los 218 acuerdos, existe un compromiso en la que debían haber ya presentado hace mucho tiempo los términos de referencia mínimamente, lo cual no lo han hecho, ni siquiera eso. Y así en otras mesas existen incumplimientos reiterativos, por tanto hemos decidido, haciendo caso nosotros como dirigentes, lo que resuelve la asamblea, por supuesto se rompe el diálogo, una de las resoluciones. Otro de los temas que se llama y que se exige a la Asamblea Nacional que dé juicio político al presidente de la República, y por otro lado también exigir la salida inmediata del presidente de la República, porque ha demostrado la incapacidad de un gobierno ausente. En vez de dar un respiro al pueblo ecuatoriano, continuar sería prácticamente afectar a lo que clama el pueblo ecuatoriano, es decir, afectar, por ejemplo, en cuanto a el tema de la inseguridad que vive el país. Es increíble. Entonces, por tanto se resolvió, pero también se resolvió en esta asamblea, se resolvió temas disciplinarios de algunos compañeros. Eso también se hizo efectivo, se puso en conocimiento de los compañeros conforme lo que reza nuestro estatuto de nuestra gloriosa confederación. En esa medida, la Asamblea Nacional, contemplado en el artículo 21 del estatuto, tiene la facultad para poder resolver estos puntos que lo hemos planteado y también cuestiones disciplinarias. Señor Mullo, y sobre las cuestiones disciplinarias y los temas internos dentro de la organización, ya lo iríamos tratando a medida que avance, en este caso, la entrevista. Yo antes de esto le quería consultar. Usted habló que entre las resoluciones adoptadas está el que se pide a la Asamblea el tema del juicio político al primer mandatario, esto en medio de denuncias de corrupción por el caso denominado el Gran Padrino. En caso de que no se pronuncie, no se dé paso a un juicio político, ¿ustedes desde la FENOCIN están pensando en adoptar alguna medida para que usted, como señala, se dé la salida del presidente Lasso? Sí, uno de los puntos que existe en nuestra resolución es una movilización nacional. Nos declaramos en asambleas permanentes en los territorios. Esa es una de las resoluciones, pero también hay que dejar claro que el gobierno nacional, por esta situación o por esta necesidad, puede disolver la Asamblea Nacional e intentar gobernar a través de decretos. No lo vamos a permitir. Si hasta ahora no ha demostrado la capacidad, no creemos que de aquí en adelante va a demostrar la capacidad, y en esa medida, como FENOCIN y obviamente en conjunto con otras organizaciones sociales, levantaremos la voz y nosotros ejerceremos el derecho a la resistencia contemplado en el artículo 98 de la Constitución de la República del Ecuador. En una entrevista que mantuvimos hace unas semanas aquí en Corap, en este caso de manera telemática, usted también hablaba de que se iban a reunir con organizaciones como la FEINE y CONAIE para tomar acciones. Quizá ya se dio esto, ¿están en conversaciones para mantener una reunión? Efectivamente,
previa conversación tuvimos con el compañero Leonidas y con el compañero Eustaquio para generar una reunión en la que podemos discutir, la que podemos de manera conjunta, porque así hay que hablar en unidad. Si promovemos la unidad, hay que tratar los temas gruesos, los temas nacionales de manera conjunta para poder hacer pronunciamientos y así conducir y así motivar y así trabajar con los compañeros en todo el territorio nacional para cualquier acción, porque toda acción dentro de las organizaciones es de manera colectiva y si hablamos de unidad deberíamos tomar la decisión en unidad y en esa medida esperamos que los compañeros de la FEINE se pronuncien sus resoluciones que entiendo que en los próximos días o horas se pronunciarán y obviamente posterior a ello ya se dará esta reunión para poder pronunciar ante el país que efectivamente, frente a los hechos también, hay que ver cómo se va desarrollando, también cómo se va dando este tema de denuncias, este tema de presuntos actos de corrupción alrededor de los funcionarios del gobierno nacional, incluso vínculos con el narcotráfico y todo lo demás que se van diciendo y que se van sacando muchos de los incluso de sus propios amigos van sacando. Y nosotros como ciudadanos nos encontramos indignados frente a esa situación. Perfecto, avanzamos en este diálogo con Luis Mullo. Como les mencionamos, él es dirigente de la Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras, FENOCIN. Hace un momento usted hizo referencia a temas internos de la organización y dentro de este contexto yo le quería consultar. Estos últimos días se ha hablado de intentos de división de la organización por parte de actores vinculados al gobierno de turno. Inclusive se hablaba de que el señor Gary Espinosa ya no era el presidente de FENOCIN, mientras el señor Hattari Sarango sí lo era. Queremos saber cómo está la situación actualmente y quién es el presidente de FENOCIN. Empezaré contestando. El presidente legalmente y legítimamente es el compañero Gary Espinosa como representante de la FENOCIN. ¿Por qué? Aquí tengo un documento, el nombramiento, que da esa garantía o ratifica lo que yo estoy diciendo hasta junio, es decir, 24 de julio de 2025 será presidente Gary Espinosa. Porque las instancias, ni la Asamblea Nacional, ni el Congreso Nacional no se han pronunciado lo contrario. Y en esa medida, el compañero Gary Espinosa, y aquí hay que decir lo siguiente, en julio de 2021, convocado a un Congreso Nacional, convocado en ese entonces por el compañero Santos Villamar y su vicepresidente Franklin Columba, se desarrolló este congreso en Cangagua, es decir, en Cangagua se desarrolla ese congreso en el que fuimos electos 13 compañeros quienes conformamos como dirigentes nacionales de la Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras FENOCIN. Entonces, desde ese entonces seguimos trabajando, incluido algunos compañeros que hoy se declaran oposición, que hoy se declaran otra directiva, lo cual no tiene legalidad ni mucho menos la legitimidad porque los documentos legales constan y lo tenemos en nuestro poder y obviamente en las instituciones correspondientes están constando de esa manera. Y frente a estos intentos de división que, como señalé, se dieron a conocer por parte de la FENOCIN, ¿cuáles son las resoluciones o acciones que ustedes van a tomar para evitar que esto se siga dando? Promotores de la unidad. Hemos recibido llamadas, hemos recibido cartas de cada una de nuestras estructuras organizativas de todo el territorio nacional, en la que expresan que no hay que permitir estos actos de división que vienen, no sabemos de dónde venga. Por tanto, lo hemos dicho, venga de donde venga, esas actitudes, esas acciones hay que rechazar. Por tanto, en los próximos días vamos a pronunciar ante el país producto de la exigencia de cada una de las bases y vamos a indicar de manera documentada que existen organizaciones reales quienes son parte de la FENOCIN y quienes respaldan la institucionalidad. Le digo a los compañeros que están en esta situación de ser utilizados, yo lo digo de ser utilizados porque esas fuerzas que intentan o esos grupos que intentan tomarse la FENOCIN como un asalto son los que están
están utilizando a los compañeros quienes se prestan para eso. Entonces le digo a los compañeros, defendamos la institucionalidad de la FENOCIN, defendamos la verdad, defendamos una organización intercultural, quizás la única organización que expresa la interculturalidad en su práctica. Entonces en esa medida tenemos que defender la institucionalidad. A los compañeros en el territorio lo que decimos es, compañeros, ustedes conocen, saben en qué situación lo recibimos la FENOCIN y en qué situación nos encontramos. Hoy la FENOCIN existe, hoy la FENOCIN está trabajando. Si bien es cierto, puede haber algunos reparos, puede haber algunas observaciones que nuestra autoridad, como la Asamblea Nacional o el Congreso lo puede decir, hay que rectificar, porque nada es perfecto en la vida y en esa medida, y por último lo que hay que decir también, pues, que este espacio, esta responsabilidad que hemos asumido los dirigentes es temporal y en ese espacio nosotros debemos dejar sembrado y no estar en esta situación. Así que llamo a los compañeros a una unidad real, a una unidad frontal donde defendamos la institucionalidad de la FENOCIN primero. Usted ha hablado de la situación en que recibieron a la FENOCIN, de los cambios que han hecho. Cuéntenos un poco más de esta misión que tienen hasta que culmine su periodo como dirigentes. Nosotros, uno de los temas que le estamos diciendo es defender la institucionalidad de FENOCIN, la historia de la FENOCIN. La FENOCIN tiene una historia de 54 años, con diferentes cambios que se han desarrollado y siendo protagonistas en diferentes actos, en diferentes cambios, reformas, incluso a nivel de normativas, proponentes de normativas ha sido la FENOCIN. Y en esa medida hay que defender la institucionalidad de la FENOCIN, pero también hay que promover la unidad. Pero esa unidad debe ser en el marco de respeto, en el marco de que me respete, es decir, si hablamos la unidad con otras organizaciones, que las otras organizaciones nos respeten como iguales. Eso es lo que hay que seguir defendiendo. Por otro lado, el fortalecimiento organizativo, lo que hemos estado haciendo, acudiendo a los territorios, trabajando de manera conjunta. Estos últimos meses, que por el llamado a este diálogo, ese diálogo ha llevado ha quitado mucho tiempo a las organizaciones sociales. Y ahí, en medio de este proceso, lo que se ha venido haciendo es proceso de formación, que es lo que he venido haciendo. También hacer este vínculo con instituciones, con ONGs internacionales para búsquedas de proyectos. Y de hecho, el compañero Miguel Sarango, quien fue vicepresidente, el compañero es el responsable de llevar a cabo estos procesos. Y también hay que mencionar lo siguiente, nos dispuso el Congreso de 24 de julio de 2021 que ningún dirigente en funciones, ningún dirigente puede ser funcionario público, lo cual hemos cumplido, quienes en mi caso personal lo he cumplido estrictamente, lo cual al compañero Miguel le digo, ¿por qué usted no hizo caso a lo que resuelve el Congreso de 24 de julio de 2021? Entonces, más bien, busquemos la unidad, más bien trabajemos por la organización y no estemos en esta situación. Y por último, ante la opinión pública debo decir, no existe ninguna situación de división, no existe, porque la mayor parte, por no decir la totalidad de la estructura organizativa, está defendiendo la institucionalidad de la FENOCIN. Perfecto, señor Muyo, y antes de concluir esta entrevista de manera muy breve le consulto. Este 8 de marzo varias organizaciones han señalado realizarán una marcha en contra de las políticas del gobierno, en donde piden mejor acceso a la educación, a la salud y también el respeto de los derechos hacia las mujeres. ¿Ustedes desde la FENOCIN participarán en esta movilización? Hay una firme decisión de sí participar, porque no podemos desentender, y eso es lo que hemos venido haciendo. Desde el primer día que asumimos, siempre hemos sintonizado con el clamor, con la exigencia del pueblo ecuatoriano, y en esta ocasión, ¿por qué no lo vamos a hacer? Vamos a participar decididamente y obviamente haciendo caso lo que dispone en asambleas nuestras bases, porque nosotros no podemos hacer nada arbitrario y no lo hemos hecho nada arbitrario. Y en esa medida vamos a seguir promoviendo la unidad, trabajando y defendiendo también la institucionalidad de la FENOCIN. Le agradecemos a Luis Muyo, él es dirigente de la Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras, FENOCIN, por estos minutos para la red de medios comunitarios que hacemos Corape. Que tenga un excelente día.
Muchísimas gracias por este espacio, compañeros, toda la estructura de la FENOCIN. Sigamos con esa fuerza, un solo puño, a sacar adelante a la FENOCIN y a expresar, poner, si la FENOCIN en la historia se encuentra aquí, queremos que la FENOCIN esté aquí. Eso es lo que queremos y hacia allá tenemos que trabajar, y a estos compañeros quienes se encuentran en ese grupo intentando esta situación, no permitan que los utilicen. Hagamos algo por la historia, hagamos algo por la FENOCIN y hagamos algo por el país. Eso es buscar unidad. Eso es trabajar defendiendo la institucionalidad. Amigos, muchísimas gracias a usted también. Amigos y amigas, y de esta manera concluimos nuestra entrevista. La invitación a que sigan en sintonía de este espacio comunitario, que ya volvemos.